Bien, hace solamente algunos momentos, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se refirió al tema de Venezuela. Vamos a revisar parte de esas declaraciones y más en el bloque internacional. ¿Cómo estás, Marianne Schmidt, que nos trae esa y otras noticias? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. La verdad que se puede decir en la siguiente frase: finalmente rompió su silencio. Era algo muy esperado no solo por la oposición venezolana, sino también por la comunidad internacional. La alta comisionada, como nos adelantaba José Antonio, de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha reconocido la vulneración de derechos existentes en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro. En el marco de la lectura de su informe anual sobre derechos humanos en Ginebra, la exmandataria ha expuesto textualmente: la situación en Venezuela ilustra claramente la forma en que las violaciones de derechos civiles y políticos, incluyendo la falla de sostener las libertades fundamentales y la independencia de las instituciones, pueden acentuar el declive económico y de derechos sociales. Asimismo, consignó que la situación en Venezuela ha sido exacerbada por las sanciones y que la actual crisis política, económica, social e institucional es alarmante. Bachelet venía siendo muy criticada tanto en Chile como en la comunidad internacional que les contaba por no abordar concretamente la crisis que vive Venezuela, y en nuestro país tenía como gran cuestionador al presidente Sebastián Piñera, quien la insta a que se refiriera respecto al gobierno actual de Venezuela como una dictadura. Y ahora, finalmente estamos viendo que hay una postura también respecto a la injerencia de los Estados Unidos, cuando habla ella de alguna manera se está con estas sanciones incrementando aún más la compleja situación que vive Venezuela. No, sí, solamente agregar que evidentemente también hay una suerte como de concentración en su nombre aquí en Chile, producto de la figura que representa, porque a nivel internacional uno entendería que más allá si es Michelle Bachelet o el Jordano Al-Hussein o quien ocupe ese cargo, lo que a la comunidad internacional realmente le preocupa es la posición de Naciones Unidas. Entonces, si hay que pedirle cuentas a alguien respecto del silencio de Naciones Unidas en relación a Venezuela, uno debería ir directamente a Antonio Gutiérrez, ¿no? O sea, directamente al secretario general. Pero en el caso de Chile, producto de lo que representa la expresidenta Bachelet, evidentemente ha habido una manipulación de su nombre, para bien o para mal, digamos, pero a la luz de la comunidad internacional, saliéndonos un poquito de nuestra agenda ombliguista, lo que preocupa es qué posición toma Naciones Unidas, más allá de la persona Bachelet. Digamos. Bueno, la cartera de ella es Derechos Humanos, es un tema relevante, muy relevante para el pueblo venezolano, y sin lugar a dudas no solo la oposición, sino el mismo Nicolás Maduro la ha invitado en varias oportunidades a que visite Venezuela y conozca esa situación. Sobre todo la Lilian Tintori, que es la esposa de un dirigente político muy importante que se encuentra, Leopoldo López, que se encuentra en la cárcel, víctima, digamos, de la represión política. Ella ha señalado: por favor, queremos que si usted viaja, que sea lo antes posible, sea en definitiva conociendo las dos caras, no solamente la que le propone el propio gobierno de Nicolás Maduro. Y bueno, hablando justamente de la tensión en las calles, se hará sentir con mucha fuerza. Este sábado habrán dos grandes movilizaciones en Caracas: la convocada, por un lado, por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y la que ha anunciado en las últimas horas Nicolás Maduro durante un acto de conmemoración de los 6 años que anticipábamos ayer, ¿verdad?, de la muerte del ex presidente Hugo Chávez. De esta manera rompió también su silencio tras el retorno de Guaidó a Caracas. De hecho, desde el Museo del Cuartel de la Montaña, un lugar simbólico, decretó el 9 de marzo como el Día del Antiimperialismo y acusó de traidores y cobardes a los que abandonaron al régimen. Esto en referencia a los más de 600 militares que han desertado. Pues bien, durante el acto condecoró también a militares que reprimieron violentamente a los voluntarios civiles que intentaron ingresar el 23 de febrero pasado la ayuda humanitaria al país. Y todos sabemos que eso fue un fracaso. Luego, sin nombrar a Guaidó, habló que vencerá a una minoría alocada. Escuchamos parte de su discurso. Que siga la minoría alocada en su amargura. Los vamos a derrotar. Tengan la seguridad absoluta. Por Chávez lo haremos. Por la historia grande de la patria lo haremos. Y vamos a las calles el 9 de marzo. A marchas antiimperialistas.
Bueno, por su parte, Guaidó anunció que prepara también una gira por Europa para seguir sumando apoyos contra el régimen de Maduro y que este viaje lo hará muy pronto. De hecho, ayer comentábamos cuál podría ser ahora la hoja de ruta, Sí. las medidas de presión que podía tomar Guaidó después de lo que hizo en la región, ¿verdad? Y ahora lo que él ha anunciado, que próximamente ahora haría una gira por Europa. ¿Saldrá eso? ¿Servirá aún más la presión de lo que ya se está haciendo allá en Venezuela? Habrá que verlo. Ahora, ¿verdad? dijo que está evaluando también si es que va a venir a Chile. Recordemos que hay una invitación del presidente Sebastián Piñera para participar de la cumbre de Prosur, que es este Sí. grupo que está impulsando justamente el gobierno como una alternativa a lo que había sido UNASUR hasta ahora. Y lo que hizo ayer Juan Guaidó dentro de sus actividades que no estaban agendadas o públicamente no se conocía, fue reunirse con sindicatos de distintas empresas públicas. Se cree que ahí quiere poner ahora el foco, la presión para que esos funcionarios públicos que han estado hasta ahora alineados con el régimen de Maduro, ya sea voluntaria o obligadamente, puedan entonces comenzar también a presionar para que haya ahí una mayor señal de parte de esos trabajadores en relación a la posibilidad de un cambio de gobierno. La presión en los sindicatos y sobre todo, ¿verdad?, en los altos mandos militares, que es donde todavía tiene un fuerte apoyo el régimen de Maduro. Ahora, de todas maneras, había una declaración, leí a la mañana una entrevista súper interesante a un funcionario público de la Cancillería, y él decía, el Estado está en un paro técnico, no en un paro real, pero técnico, porque efectivamente hoy día los funcionarios públicos no contamos, decía textualmente este funcionario de la Cancillería, con elementos tan básicos como lápices, papeles. Carencia de recursos también hay en una, ello. básicamente las oficinas públicas están desprovistas de todo eso, entonces de todas maneras todo el aparataje del Estado, toda la burocracia, la institucionalidad no está funcionando. Y yo cuando estuve en Caracas conversé con una funcionaria del Banco Central que me decía lo mismo, básicamente. Primero, no hay estrategia de política pública alguna, o sea, nadie sabe qué es lo que tiene que hacer, nadie sabe a quién tiene que reportar. Entonces, de todas maneras, el Estado venezolano está parcialmente paralizado. Claro, por eso dicen que ellos son tan importantes, porque son los que finalmente mantienen la economía o pueden reactivar ahí algunos sectores, especialmente lo que tiene que ver con el petróleo. Así que va a ser también uno de los elementos claves en los que se pretende enfocar Juan Guaidó a partir de ahora. En esta nueva hoja de ruta, Así ¿verdad?, es. tanto interna como externamente, como les anunciaba, la posibilidad inminente de una gira ahora por Europa. Y